Desde la muerte de Perón el 1 de julio de 1974 y la asunción de su esposa María Estela Martínez bajo la conducción derechista de López Rega, el país se fue sacudiendo cada vez más. El frente peronista se fracturó y la actividad guerrillera se consolidó y agrandó. Los montoneros decidieron volver a la resistencia clandestina y al terrorismo político. A principios de 1976, cada 5 horas se cometía un asesinato político y cada 3 estallaba una bomba. Además de la violencia política reinante, la inquietud obrera se estaba generalizando de nuevo. A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del movimiento obrero recurrieron a ellas, así como a marchas de hambre, trabajo a reglamento y manifestaciones callejeras, en un esfuerzo destinado a cambiar la política económica del gobierno. Con una gran inflación y al borde de la cesación de pagos internacionales, el gobierno constitucional había perdido el control de las variables claves del manejo económico. Ante el caos económico, político y social, las Fuerzas Armadas lideradas por Videla actuaron y decidieron que el problema argentino era estructural, por lo que aplicaron soluciones estructurales. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El 24 de marzo de 1976, la Junta de los Jefes, integrada por el general del Ejército Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti de la Aeronáutica, se hicieron cargo del poder y comenzó el proceso de reorganización nacional. El caos económico, las luchas facciosas, la muerte presente cotidianamente, la acción de las organizaciones de las guerrillas y el terror sembrado por la Alianza Anticomunista Argentina, también llamada la AAA, crearon las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La situación de la Argentina en esa época era muy particular. El proletariado gozaba de una situación económica y política considerablemente positiva, tomando en cuenta variables tales como la participación del salario en el ingreso nacional y la incidencia de los sindicatos y otras agrupaciones obreras en el poder político. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder con el objetivo de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo. El esquema político-institucional que las Fuerzas Armadas querían aplicar necesitaba de un modelo político que evitara la organización y los reclamos sociales y que desmantelara las estructuras gremiales. Por lo tanto, entre las primeras medidas de gobierno se encontraron la suspensión por tiempo indeterminado de las actividades políticas y gremiales de todo orden. Se intervino la CGT, la CGE y la Cruzada de la Solidaridad. Luego se eliminó el fuero sindical, se suspendió el derecho de huelga y se prohibió en forma absoluta la actividad de los partidos de izquierda, como SER, Comunista Revolucionario, Socialistas de los Trabajadores, Política Obrera, etc. Se depuró la administración pública de agitadores y se intervinieron todas las asociaciones gremiales. Se comunicó a la población que será severamente reprimida toda manifestación callejera, que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privados, a partir de la fecha, serán consideradas de interés militar, y que se expulsará del territorio nacional a extranjeros que afecten la paz social.
Por el comunicado número 19 se informó a la población que serían recluidos por tiempo indeterminado todos aquellos que difundieran actos, palabras o imágenes de personas o grupos considerados subversivos o terroristas. El plan económico de Martínez de Hoz puede sintetizarse en los siguientes puntos: rebaja de un 40% de los salarios, reformas a la ley de contrato de trabajo y eliminación de las convenciones colectivas, establecimientos de una creciente regresividad en el sistema impositivo, progresiva reducción de los aranceles a la importación, apertura total a los capitales extranjeros, liberación de los mercados de cambio y financiero, reducción del gasto público a través de la racionalización del empleo y la privatización de empresas nacionales, presupuesto nacional, aumento en defensa y seguridad y reducción en educación, salud y vivienda. Una de las consecuencias más características del proceso de reorganización nacional fue la concentración de capital, la cual se estimuló a través de la estatización de la deuda privada, la implementación de las leyes de promoción y la política de compras del Estado. Los resultados de estas políticas fueron: aumento de la especulación en detrimento de la producción, desindustrialización, deuda externa, concentración económica, institucionalización de la inflación, caída del salario real, deterioro de los servicios públicos, incremento en los niveles de pobreza. Para marzo de 1981 existía una férrea concentración industrial, una fuerte capitalización del campo, la comercialización de los granos estaba en manos de grandes empresas cerealeras y el Estado argentino estaba endeudado en más de 17.000 millones de dólares, a los que se sumaba un endeudamiento privado. Al final de la transformación que condujo Martínez de Hoz, el poder económico se concentró de tal modo en un conjunto de grupos empresarios transnacionales y nacionales que la puja corporativa y la negociación ya no fueron siquiera posibles. Luego de la Guerra de las Malvinas, la sociedad comenzó a dejar de callar, y así, unidos contra los represores y de la mano de Raúl Alfonsín, quien dirigía el sector opositor, organizaron una protesta por la falta de información sobre las Malvinas. Lograron instalar el tema en la opinión pública y a los represores ya no les resultó tan sencillo poder organizarse. Habían perdido credibilidad y la gente intentaba rebelarse.